Hola, que Dios te bendiga, bienvenido a tu podcast cristiano, es un gusto poder saludarte una vez más, un miércoles más. Qué bendición poder estar aquí en este nuevo proyecto que hoy iniciamos, lo veníamos platicando desde unas semanas atrás, que tenemos esta nueva etapa de estos temas que son bien interesantes, que casi no se tocan, pero que es necesario que la iglesia y el pueblo de Dios lo conozca. Y bueno, para esta etapa nueva me acompaña como siempre mi amigo y hermano de siempre, Juan Benítez. ¿Qué onda, mi estimado? Sí, un gusto, hermano, saludarte, ya sabes, como siempre, y saludar a toda la banda que nos sigue, que la banda que nos ve y que nos va a seguir viendo con esos temas que ahora traemos, como tú lo dices, ¿no? Algo nuevo. La verdad, pues va a ser algo más, controversial, por llamarlo así, algo más que nos va como a traer golpes para la iglesia, ¿no? A lo mejor, y a lo mejor va a traer sanación, no sé. Así es. Pero algo bueno vienen con esos temas, la verdad, y pues qué más que iniciar con nuestro amigo. Algo va a traer. Algo bueno va a traer, tiene que traer bueno. Y entonces, iniciar con nuestro amigo y pastor, el pastor Gustavo García. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Dios les bendiga, o tardes en el momento en que se conecten y vean este programa. Pues aquí estamos nuevamente. Un saludo para todos y gracias, chicos, por la invitación. Pastor es pastor de los ministerios Salem, sí, de aquí de Acapulco Guerrero, ¿verdad? Yo lo conozco desde muchos años ya, él tiene muchos años pastoreando y bueno, tiene la experiencia, y para este tipo de temas que son, que se necesita este conocimiento, pues bueno, quisimos invitar al pastor porque yo creo que está muy apto para este tema. Como ya lo vieron en la miniatura ahí en el nombre, vamos a hablar de la apostasía que se está viviendo en estos últimos tiempos en la iglesia. Hicimos una recopilación de videos y ahorita los vamos a estar mostrando poco a poco. Traté de seleccionar los menos grotescos porque hay unos videos muy grotescos de cosas que están pasando en nuestra iglesia. Quizá no en nuestra ciudad, pero sí aquí en México. Muchos de ellos son de aquí de México, la mayoría. Que pensamos que no pasan, pero bueno, ahora con la tecnología podemos darnos cuenta de tantas cosas que hace tiempo no veíamos y que ahora está muy palpable. Y bueno, pastor, antes de iniciar, quisiéramos saber que usted nos explique un poquito qué es la apostasía. En términos simples, la apostasía es renunciar a tu fe, renunciar a la fe en Cristo Jesús, a tu iglesia o a la iglesia de Jesucristo. Jesús advirtió sobre la apostasía y el apóstol Pablo escribe también sobre eso. Y algo que tú mencionabas, pues hay un tema como la apostasía en los últimos tiempos. Y definitivamente cuando estabas hablando de videos y esas cosas, eso es exactamente lo que estamos viviendo precisamente hoy en día. Hay muchísimas cosas que se han introducido a la iglesia, ¿verdad? La Biblia las define como doctrina de demonios. Realmente todo eso está implícito dentro del tema de la apostasía. Y es que dijo algo importante, los últimos tiempos, ¿no, Juanito? Que son los tiempos que estamos viviendo realmente. Así es, y sobre todo, como dice el pastor, ¿no? En Timoteo habla, que queremos partir de esa cita, ¿no? Que en Timoteo habla sobre estas enseñanzas que vendrían, y lo más fuerte que dice que son enseñanzas de demonios, Osdi. Eso. Es algo que la verdad muchas veces no alcanzamos a discernir, ¿no? Y también, ¿por qué? Porque no tenemos el conocimiento. Si quieren podemos partir por esa cita. Sí, la cita de pastor? En primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente, y aclara, ¿verdad? Como sí, que si se trataba de aclarar precisamente estos tiempos, dice que en los postreros tiempos algunos, dice la Escritura, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué tremendo eso de doctrinas de demonios, ¿eh? Sí. O sea, qué tremendo que en la iglesia se estén dando doctrinas de demonios y que se haya perdido esa sana doctrina, ¿no? Que existía. Y fíjate lo que dice el 2, dice que con hipocresía hablarán mentira. Sí. O sea, realmente ya están tal vez para su conveniencia, lo están usando la palabra del Señor y nosotros como iglesia, por la falta de conocimiento, pastor, a veces somos engañados, ¿no? Pues la apostasía ha existido siempre ha sido como que parte de la iglesia, por decirlo de alguna manera. La apostasía siempre ha estado ahí, desde los tiempos de Jesús. En algunos estudios bíblicos o doctrinales se enseña
que después de la muerte de los apóstoles, la iglesia del primer siglo, la iglesia de los primeros tiempos, muchos se abandonaron su fe, ¿verdad? Porque ya no estaban los apóstoles o porque ya no estaban los primeros discípulos o los que caminaron con el Señor Jesús, y desde entonces ha existido, no es ninguna novedad, no es nada nuevo. El asunto es lo que mencionaba Osdi ahorita precisamente, ¿verdad? Lo que nosotros podemos ver. Bueno, yo no soy muy dado a ver las redes sociales o YouTube en ese contexto, pero definitivamente sí siempre he visto que pasan cosas medias absurdas y medias fuera de contexto, y como tú dijiste hace un rato, hasta grotescas realmente. Sí. Quiero poner 2 videos, quiero que veamos 2 videos ahorita. Sí. Que habla mucho de eso que usted está diciendo. Vamos a verlos y ahorita los comentamos. Claro. ¿Va? Sí, claro. Tenga. Pero o sea, si no está enfermo no pase porque se va a enfermar, de verdad, gente. Yo se lo digo, Este chicle puede ser dañino para usted, se lo digo, porque está ungido, ¿para qué? Para sanar, no para los que están sanos. ¿Hay o no hay? Gloria al Señor, amén. ¿Está enferma, seguro? Bueno, órale. Tú no sientes frío, sino calor. Agua de calor, de fuego sobre tu vida. ¡Ahora! ¡Cuídela más! ¡Se fueron bajo el poder de Dios! ¡Ahora! Pues bueno, ¿qué les pareció? Bueno, ya acabamos de ver todo eso que vimos ahí. La verdad, a mí me provoca un poco de risa. Y no me sorprende, pero sí me provoca un poco de risa, porque pues realmente, como tú dijiste, si vuelvo a repetir, la palabra más es grotesco, es algo que no debería de suceder. Hay un tema en esto, se podría decir que hay un tema en esto, y recordemos que en un momento la iglesia, o en los tiempos del Señor, se utilizan los paños ungidos o los delantales ungidos, que está ahí, ¿verdad? En la Biblia. Entonces yo creo que en el deseo, en el anhelo, en la intención de querer llamar la atención o de querer tener, no sé, números en la iglesia, pues los pastores se atreven a hacer cosas que realmente están fuera de contexto y pueden utilizar como pretexto eso, ¿no? O sea, la sombra de Pedro, los pañales ungidos, los delantales ungidos. Pero definitivamente yo creo que si no están guiados por el Espíritu de Dios, definitivamente cualquier cosa que hagas es en la carne. Que puso ahorita, el de los chicles, que da los chicles de la unción, hay una parte que omití, porque sí está un poquito asquerosa. Se los voy a comentar. donde esta persona, pseudopastor, agarra y mastica los chicles. Ajá, y les da los chicles masticados a las personas para que los vuelvan a masticar, porque según tienen la unción. O sea, eso es una cosa asquerosa, ¿no? Realmente. Sí, definitivamente. Y fuera de contexto bíblico, ¿no? Totalmente. Porque así como usted dice, hay pasajes que muchas veces lo cambian o tratan de darle otra sentido. Ajá, otro sentido. Sí. Y realmente pues sí cae y sobre todo lo que me sorprende, ¿no, en lo es absurdo, en lo ridículo. Sí, y me sorprende el pueblo. O sea, el pueblo que recibe, ¿no? O sea, está bien, la persona está equivocada, está errada o lo que cree. El que está dando la predicación, que está dando la liberación, pero el pueblo que recibe también es otro. Definitivamente. No, otro como otro ciego. Ajá, pues exactamente. Bueno, podemos citar ese texto, ¿no? Un ciego guiando a otro ciego. Definitivamente, vuelvo a insistir, o sea, esto no es nuevo en la iglesia, siempre ha existido, siempre ha estado ahí. La situación es de que hoy en día y en este tiempo, precisamente el Señor advierte en los postreros días, dice, muchos apostatarán de la fe. Y todo lo que vemos ahí, aunando el mismo contexto o en el texto que vamos de leer de Timoteo, que dice, ¿verdad?, doctrinas de demonios. Entonces, cuando vemos cosas así, definitivamente no creo de ninguna manera que estén guiadas por el Señor ni por el Espíritu de Dios. Entonces partimos de allí para decir que todo lo que se está haciendo ahí, pues definitivamente no es del Señor. Sí, así es. Eso se considera como apostasía. Y lo del agua también, el que vimos ahorita, que los está... De hecho, primero empieza con una botellita con agua. Bueno, todavía, ¿no? Pero ya eso de agarrar una manguera y bañarlos a todos, o sea, literalmente empapados. Sí. Son prácticas, yo creo que
no tienen nada que ver con Dios ni con la palabra de Dios, y dudo mucho que realmente el Señor esté guiando, el Espíritu Santo esté guiando al pastor a hacer cosas de esa naturaleza. Oye, pastor, siquiera se vieran a Acapulco, que hace falta agua. Perdón que me ría, pero sí me provoca risa. De hecho, ese le pusieron el pastor bombero, porque Sí. hay varios videos Sí, donde sí, literalmente pide una manguera para bañar a la congregación, así empaparlos, ¿no? Hace mucho tiempo salió un video de esta mujer, Ana Méndez, que dice que podemos oír a los billetes hablar. Pues ahí lo tenemos, lo vamos a poner también ahorita. Vamos a ponerlo ok. ahorita, lo comentamos. Bueno, ok. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que vaya a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. No se ría, el reino de Dios es sobrenatural. ¿Estás dispuesto a aguantar lo que viene? ¿Sabes lo que viene? Eso viene. Viene una cachetada del Espíritu Santo. Eso viene. Viene una cachetada del Espíritu. Pues ahí está, dice que el dinero habla, ¿cómo ven? El famosísimo Dios mamón. Sí, sí, yo creo que ese video fue motivo de mucha burla, porque se presta a eso, a que toda la iglesia o la gente que lo vio, lo notó, pues hay cosas definitivamente que sacan de contexto, pues esa es la palabra clave, ¿no? Precisa, sacar de contexto las cosas del Señor, las cosas de la iglesia, la palabra de Dios. Y obviamente, vuelvo a insistir, en el afán de querer, pues, no sé, llamar la atención y tener muchos números en la iglesia, pues te prestas a hacer un montón de cosas. Y es infinita, pues viéramos, la lista sería inmensa. Sí, Esta mujer, Ana Méndez, hace muchos años vino a la ciudad con unas especie como lo que todos vemos desde la escuela dominicana infantil, las tablas de la ley. Vino aquí a la ciudad de Acapulco y, si no me falla mi memoria, rentó algunas lanchas allá y se metieron mar adentro y fueron a arrojar las tablas de la ley. Yo me acuerdo que andaba ella clavando estacas. Parecía brujería, pasó un listón rojo, creo, en Catemaco. Marcando territorio para lo que era Satanás, de aquí no pasa, y una estaca. Pero fíjate que empezó bien esa hermana, bueno, no sé si siga siendo hermana, pero empezó bien, su ministerio empezó bien, pero sí llegó un momento que se empezó a corromper y ya todo era dinero y Por ejemplo, ella también vende cuadros. Sí, ya más reciente, pues. Ella pinta cuadros ahora y los compras y ahí ya te llevas la bendición, la unción. La unción. Sí, y vende como una especie de mascadas o algo así, que según también tiene la unción o algo así. Y así te las vende. Como si fueran amuletos, pues. O sea, te los vende como amuletos prácticamente. Todo eso tiene que ver con el trasfondo de cada persona cuando se convierte al Señor. Es decir, se dice por ahí que Ana Méndez, en el caso de ella, y que es el caso de muchos, tenía un trasfondo de brujería. Entonces, cuando tú sales de un trasfondo de esa clase y no pasa el tiempo correcto y necesario para que haya una perfecta transformación, entonces mezclas esta situación de tu trasfondo educativo del principio, no sé, desde la adolescencia, yo qué sé, y cuando vienes a Cristo y tienes una posición como de pastor, donde ya tienes cierta autoridad, pues entonces como que empiezas a hacer cosas ahí que se salen del orden de Dios. Sí, como también el otro que vimos, ¿no? El de la cachetada, que dice que es por parte del Espíritu Santo, ¿no? Y le da tremendo cachetadón, hasta le voltea la cara. Y el tipo se ve grandote, ¿eh? Y le voltea la cara de que es un golpazo que le da. Sí. O sea, eso de... un reversazo ahí para darle. Sí. En el nombre de Jesús. No, para no fallarle. Un guamazo. Lo que más había visto, y yo lo he vivido personalmente, es que en cierta ocasión estaba yo en el seminario en Estados Unidos y en una conferencia un pastor que venía de fuera, creo que era haitiano, algo así. Lo único que me acuerdo que tenía el micrófono él así en la mano y lo que hacía era como que te daba con el micrófono, pero de ahí para allá nunca ya había visto tantas cosas como las que están ahora. Bueno, todavía está dentro del contexto, ¿no? Yo siento, o sea, con el micrófono. Ajá. Pero ya estas cosas, y lo que vamos a ver ahorita todavía. Los que estábamos allí,
al acercarse él a ministrarnos con el propio micrófono, nos hacía así como que nos pegaba aquí en la panza, al mismo tiempo que estaba orando. Pero yo eso es lo más que había visto, no había visto tanto como está ahorita, todo lo que estamos viendo ahorita aquí, ¿no? La cachetada, rociarlos con agua. Eso ya... Pero ¿qué tal si en vez del micrófono fuera a aventarles un zapato? Sí. No manches. Vamos a ver el video, el siguiente video. Vamos a ver el siguiente video. Descalabra. Depresión del diablo te va de este cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Sal fuera! En el nombre de Jesús. Te va a dejar tranquila donde el cuerpo. ¡Cuánto va la gloria, Jehová! ¡Y a su nombre! ¡Llama la carne a la macera! ¿Cuánto creen que el zapato tiene unción? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que el zapato tiene unción? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto? Si tú lo crees, te voy a llevar el zapato. Si tú lo crees, y a su nombre, Jehová. Ahí va, ahí va. ¡Poder de Dios! ¡Y a su nombre! Aleluya. Aleluya. Bueno, es el zapato de la unción, ¿cómo ven? No, pues yo quisiera el par completo, si me tira uno, ¿no? Que te tire los dos. Pues sí, más ¿no? unción. No, yo pienso que vuelvo a repetir, no tengo más palabras más que decir que esto está totalmente loco, Fuera de contexto ya. fuera de contexto. Pero eso sí, el micrófono todavía, pero eso de que aventarles el zapato así. En los encuentros que se De por sí empezaron dicen que a estamos hacer, de repente se empezaron a hacer los famosos encuentros en muchos lugares del país y algunos yo escuché y me llegaron a platicar y a decir cosas también totalmente muy feas. Que pues mejor ni para qué las mencionamos, porque como esas fueron aquí en la ciudad con pastores de aquí, mejor no voy a decir que... Sí, fíjese, yo he escuchado mucho de esos detalles de los encuentros, ¿eh? He escuchado muchas cosas, pero digo, hay gente que aquí en Acapulco lo hace, pero digo, se respeta, ¿verdad? También. Sí, no, pues todos lo respetamos, pero no quiere decir que por eso esté bien hecho. Ah, claro. Sí, Fíjate que yo también no quisiera, y no lo voy a decir nombre, pero sí me enteré de una persona, de un pastor que fue a una congregación de unos amigos y le tocó presenciarlo a mi papá. Le tocó escuchar al pastor decirle que trajeran sal, que trajeran un trastecito, no sé qué tan, yo nunca he investigado en la Biblia, la verdad, poner a investigar, pero que trajeran un trastecito con sal. Uh-huh. Y no recuerdo que el otro era aceite también y ponerlo junto en tu mueble, dice, tener la sal. De verdad, o sea, y es un pastor que es conocido pues aquí en Acapulco. O sea, bien pare de sufrir. No, manches, pastor, imagínese. No, y lo malo pues es que los hermanitos, Sí. pues, a la iglesia donde fue, pues, es un pueblo, así que pues los hermanitos, las carencias, ¿no? Y el pastor llegó en un carrazo, la verdad. Sí, sí, sí. Y vayan para que Dios les bendiga, van a poner esto y van y después que se fue el pastor, su hermano, usted está cayendo ya en brujería. Y ni Sí, cuenta se dan. definitivamente sí. Todo esto está pasando. Esa es parte de la gran apostasía. Como dicen los últimos tiempos, ¿no? Los postreros tiempos. Esos son los postreros tiempos, ¿no? Sí, definitivamente sí. Y eso es lo que vamos a vivir. Y tal vez veamos más cosas. Ahora sí. O sea, definitivamente. Pastor, ahí, Sí. ahora sí, ya entrando en algo más fuerte. Esto, la verdad, para nosotros son cosas de risa. Sí, Si lo vemos, son cosas que la verdad. Pues pero, sí, provocan risa. Sí, pero hay temas o enseñanzas que realmente sí son más fuertes que están llamando a la iglesia a un estado de enfriamiento, a un estado de ligereza, algo más light, como temas como de la prosperidad, que hay que dar para que seas bendecido, no es necesario ni ir a la iglesia, con que mandes tu diezmo, mandes tu ofrenda, tú ya eres bendecido, ya eres salvo, y Pues o sea, y hay temas también, por ejemplo, donde mencionan que el Espíritu Santo es mujer,
Ujú. Hay temas más fuertes Esos que son real- para otro podcast, Juanito, esos. No, pero es que esa es la real Pues es que es enseñanza de la parte, apostasía. sí, y es Sí, parte de lo sí, mismo, es- y todo es lo mismo, y todo eso O es sea, apostasía. eso, en realidad, eso es la sí. apostasía. Esto para mí sería algo Sí. chusco que me río, digo, está fuera de contexto, pero Sí. hay personas y cantantes famosos que lo hemos mencionado que dicen, vístete de Halloween, celébralo con tus vecinos. Realmente enseñanzas de demonios. Sí, sí, así dice Lo que la estamos hablando, lo que dice escritura, Timoteo, dice Timoteo, y que realmente no se quiere Ujú. ver en las iglesias, no se quiere enseñar por qué, y le creen más porque es famoso, porque es esto, porque es el otro. sí, sí, sí. Y es sí. chusco, pero debería de ser preocupante. Digo, Ujú. Sí, como dices, nos da sí, risa, sí, sí. pero eso debería ser muy preocupante porque cuánta gente Sí. está con esa doctrina de demonios Sí, que se está yendo al infierno por una mala doctrina, ¿no? Sí. Ahora, el otro que veíamos, ese a mí me impacta mucho porque eso yo lo vi aquí en Acapulco. El que están orando y que empiezan a ser como animales, eso me tocó verlo aquí en eso está, en un imagínate. campamento, me tocó Los ver. nahuales, eso. Esos son los, Eso está tremendo, los retiros, pues, Sí. de los que mencionaba yo hace un rato, ¿verdad? Los famosos encuentros. Eso es A mí me todo. tocó verlo en un campamento. Sí, es. Y Ujú. el ambiente que se genera, bueno, o al menos eso fue para mí, ya tiene muchos años que pasó eso en un campamento, Sí. era más de miedo que más porque se supone que ellos estaban con la idea de que se está derramando la presencia, ¿no? Y que la unción Ujú. está poderosa. Sí, sí, sí. O sea, yo lo sentía, o sea, tu espíritu lo siente, ¿no, pastor? Ujú. Tu espíritu Sí, también lo siente. definitivamente. O sea, a mí me No, daba sí. miedo. Me daba miedo eso, que empezaban a ser como animales. Sí. Digo, esto no. Llevas una visita para que se convierta. Sí. Sí, Va a ya salir hecho nahual, ¿eh? Sí. de esos campamentos juveniles, ¿te imaginas? O sea, está tremendo, ¿eh? O sea, lo que Sí. acabamos de ver ahorita pasa en las iglesias, en muchas iglesias. Yo creo que es un círculo vicioso que sucede o que se da. Es decir, tú llevas a la gente a la iglesia, a tu congregación. Antes no lo has llevado a un evento, lo llevas a la iglesia, le invitas, empieza a asistir. No hay una conversión, ¿verdad? Entonces, no hay una conversión, no hay crecimiento, no hay madurez, no hay un Sí. afianzamiento en las cosas del Señor. Entonces, cuando Él ve algo, pues, que lo puede asustar, pues lo va a asustar, lo va a espantar y se va a retirar, ya Sí, no sí. va. Eso no lo podríamos considerar como apostasía. Realmente la apostasía viene desde el punto de vista en el que tú realmente caminaste con Dios, aprendiste la doctrina, estuviste con el Señor, caminaste con el Señor, viviste cosas sobrenaturales y digo en el contexto correcto de lo Sí, que es sí. apostasía. Serían ¿verdad? falsas Entonces, doctrinas más bien, ¿no? serían falsas doctrinas de lo que estamos hablando, más o menos así, porque la apostasía es, o ser apóstata es cuando tú definitivamente, el Señor Jesús, ahí precisamente en el Evangelio que vimos, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, ¿verdad? Dice que solamente a dónde iremos, o tú tienes palabras de vida eterna, pero hay un momento en el que les dice, bueno, dice, si no pueden escuchar la doctrina que yo estoy dando, pues y dice que muchos se alejaron. Hay una cita, ¿no? Que estábamos leyendo hace Sí, ratito que dice sí. que los discípulos volvieron atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahora sí que hablando técnicamente, pues apostasía es cuando tú realmente creíste y después ya te apartaste, no Sí. te separaste, renegaste, te fuiste, etcétera, como lo quieras definir. Eso es realmente, pero sí definitivamente estamos en los tiempos en el que todo eso se va a dar, se va a afianzar, va a crecer, ¿verdad? Precisamente por eso dice que el amor de muchos se enfriará. Ahora, Eso pastor, sí. aquí hay algo con lo que ellos se escudan, ¿no? Yo escuchaba de una persona, de un pastor también que decía, no, es que fue como en el día de Pentecostés, cuando estaban los 120 y que vino el viento recio y que decían que estaban borrachos porque hacían locuras. Decían que Pero esto no que hicieron pasa, locuras. ajá, ellos comparaban esto, pues es Ah. como el día del Pentecostés. No, pero Pensaba en que el día estaban de borrachos. Pentecostés lo único que dice es que hablaron todos diferentes lenguas, no hubo Ujú. más otras locuras de nada. Nadie sacó una manguera. Oiga, pastor, de veras Ni también. cachetearon a Oiga, nadie, ahorita que ni sacan ese zapatearon tema. a Sí, nadie, claro. o sea, Ahorita que sacan ese tema, por ejemplo, del Pentecostés. sí. Y fíjate que hay un contexto que muchas veces cuando decíamos, no, pues hagamos el Pentecostés, hablen todos en lenguas, pero realmente si leemos, dice que hablaron otras lenguas que les entendían los que venían de visitas.
arameo, hebreo. Partos, medos, elamitas y no sé qué otras. O sea, estaban ahí. realmente no era como Griegos y un todo, rimba, todo. chambra, chambra, chambra. No, de verdad. O sea, no eran un juego de palabras. nada más. Rabasaya, ¿cómo? Sí, rabasaya, ¿no? Eran O sea, idiomas, digamos. eran idiomas, se Idiomas. dice, sí, porque dice que los que fueron de visita a Jerusalén entendían lo que algunos entendían porque pues venían de otras lenguas y entendían lo que estaban hablando y se preguntaron qué onda con esto. Entonces, sí, realmente a veces también como que Queda claro que fue algo totalmente sobrenatural y guiado Sí, por el sí, Espíritu claro, de sí. Dios, y era el derramamiento del Espíritu Santo y pudo haber pasado cualquier cosa. Yo creo que estaban porque Dios es soberano. estaban ¿verdad? predicando en sus lenguas de ellos, a lo mejor, estaban hablando del Lo Señor. que pasa que sería motivo de otro tema, porque Sí, claro. también es muy controversial Sí. entre que si hablaban lenguas angélicas o estaban hablando los idiomas. De cualquier forma que haya sido, los que estaban allí, ¿verdad? Que no eran judíos o que no eran israelitas o que no hablan el idioma, entendieron en su idioma lo que el Espíritu Santo estaba hablando. Diciendo, así es. Eso es algo totalmente sobrenatural, pero no es el caso de lo que vemos en Sí, es que de ahí se No, agarran, sí. pues, de ahí se sociales, agarran. o sea. Muchos de ahí se agarran. No, Sí. no, nada que ver, o sea, no tiene nada que ver eso. Yo creo que estamos hablando de cosas que el pastor o quien lo hace definitivamente. Hace precisamente unos pocos días estábamos viendo un tema parecido a los que se están presentando ahorita, donde el pastor le sube el vestido a las mujeres, perdón que los voy a mencionar. No, sí, adelante. Le sube la falda a las mujeres y les rasura el vello púbico a las hermanas que están ahí. Eso es en una ciudad de África, de un país de por allá, no sé, Angola, no sé de dónde. Pero eso o sea, es definitivamente doctrinas de demonios que tienen que ver con los últimos tiempos que estamos viviendo o con la apostasía que estamos viviendo, donde realmente vamos a ver muchísimas cosas todavía. Es el principio. A lo mejor estamos en el comienzo de lo que todavía falta por ver. Y aquí la responsabilidad sería, como dice la Biblia, ¿no? Del ángel de la iglesia, del que guarda la iglesia, del pastor, ¿no? Que Sí. permite o enseña o permite, porque también me ha tocado, por ejemplo, una iglesia que digamos que tiene sana doctrina, vino un invitado y empezó a poner ahí a gente a hacer lo voy a mencionar así. Un show. Sí, un show. Pero esa iglesia era una iglesia, digamos, conservadora. Entonces viene una persona de visita y pone el descontrol ahí en la congregación, ¿no? Digo, ahí quien es responsable también, pues de alguna manera, el pastor, ¿no? Sí. Que permite eso. Sí, así es. Fíjate que ahorita hablando de las redes sociales, hay un gran peligro ahí en lo que es la apostasía, y el Señor Jesús habló también de la apostasía. Sí. Digamos que él decía, vendrán otros que dirán, yo soy el Dios, yo soy Jesús, yo soy el Señor. Y ahora sí vemos en redes sociales, hay una red social, mira, ahorita me acordé, no recuerdo el nombre, pero está en una red social, TikTok, y sale una persona, y es de aquí de México, que la misma, da unas enseñanzas bonitas, pastor, y toca y canta. Se me fue el nombre, ojalá ahorita le pongamos ahí el nombre ahorita que me acuerde, pero ya cayó en que la iglesia le está diciendo que para que podamos ser salvos tenemos que ir con él. No recuerdo el nombre, pero da enseñanzas buenas y da consejos buenos, pero ya llegó al extremo de hacerse pasar que él es el camino, pues, que él es el que primero va él y después va a la iglesia, y que los que no estén con él, pues no van a ser salvos. Sí. O sea, también entra esas enseñanzas, y que la iglesia por falta, como dice Oseas 4:6, dice que mi pueblo fue destruido por falta de Por conocimiento. falta de conocimiento. O sea, realmente el problema no son ellos, somos nosotros. O sea, porque sabes que yo escucho a un pastor que me está dando una enseñanza errónea, y pues realmente no le tomo la atención, o si tengo la oportunidad de hablar con él lo hago para que también no quede de mí, Claro. pero ya seguirlo, hacerlo, o sea, también. Aquí en Primera de Juan 2, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Dice la escritura ahí, ¿verdad? En Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ¿verdad? De un poquito de lo que estabas mencionando tú. Dice que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos,
Por este conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, dice, que era lo que yo mencionaba hace un rato un poquito, ¿verdad? Dice, pero no eran de vosotros o de nosotros, dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Entonces, ese es realmente lo que significa técnicamente hablando o bíblicamente hablando apostasía, ¿verdad? Cuando tú realmente estabas o estuviste perfectamente, naciste de nuevo involucrado, conociste la doctrina, aprendiste perfectamente, caminaste de la mano de Dios, etcétera, etcétera, y de repente ya cuando niegas tu fe, atrás, pues, niegas tu Como fe. el perro, como ese proverbio, que ¿no? vuelve a su Como el perro que vuelve a su vómito. Sí. Sí, eso es. Y lo demás que estamos viendo es parte de, ¿verdad? Pero no es el contexto correcto. O sea, es más bien es doctrina de demonios. Todas esas cosas que acabamos de ver y que pusiste ahí definitivamente es parte, ¿verdad? Pero todo lo que tenga o que sea anti Dios o anticristo, como lo quieras decir, pues todo eso es apostasía en su contexto correcto. Así es. Hay un video más que quiero que veamos. Bueno, dos videos más para que a ver qué opinan de esto. Vamos a ponerlos. Sí, sí, sí. Al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pues estos sí se volaron la barda, ¿eh? Definitivamente. Oye, imagínate. Sí, sí. Adelante. Es que me causa mucha risa. Imagínate Ok. que tengamos que llegar a esos extremos, pastor, para poder recibir la unción. Eso ya es entretenimiento, ¿no? Es Eso ya es entretenimiento, eso ya está. Sí, sí, definitivamente. Sí, Eso es sí, está entretenimiento, muy, sí. ese ya está muy fuera de contexto. Yo decía ¿no? hace un rato desde el principio del programa querer llamar la atención, querer tener números en la iglesia. Entonces eres capaz de hacer hasta lo que no, para que la gente llegue. Y No, pero creo sí. que es parte de eso, ¿no? O sea, anunciar algo, no sé si hagan un anuncio antes del evento, ¿no? Hoy, tarde de cachetadas o mañana de Yo de me acuerdo, zapatazos, yo me acuerdo que hacían los cuadros, por ejemplo, a mí me tocó presenciar uno del Chapulín Cristiano. No, de verdad. También hay uno. Me tocó la persona decía el Sí. Chapulín Cristiano y golpeaba Sí, al sí. diablo con el chipote Con el chillón. chipote chillón. Pues como niño, cuadro niño te causa gracia, ¿no? Pues Está sí, bien, sí, pero sí. ya llevarlo a una Pero administración. eso está bien, ¿no? Entonces el chipote chillón aguanta. O el zapato chillón, como el que vi ahorita. Los zapatos, la cachetada chillón. Siquiera que fueran flexi para que me Sí, queden. pues, aunque Aviéntame uno, sea. le voy a decir, aviéntame unos flexi, pastor. Bendíceme con unos flexi. Sí. No, Sí, y, no, y pero sobre sí todo está el tremendo contexto, esto, ¿no? sí, sí. De esto, digo, antes los sacerdotes, su vestidura era, ¿no? De lino, las vestiduras más finas, Sí. más honorables, porque eran con las que se presentaban delante de Dios, ¿no? Así es, sí. Y ahora vemos a los pastores aquí vestidos de Pectoral, superhéroes, todo. Sí. de Batman. Sí, ¿Qué de es Batman. Batman? El caballero de la noche. O sea, Sí. personajes que también tienen un trasfondo Sí. pues, oscuro, ¿no? Pues Quizás satánico. antibíblico, Antibíblico. antinatural, sí, exactamente, sí. Y las luchas, poner ahí la lucha libre. Digo, es un deporte, ¿no? Pero, Sí, o sea, sí, ponerlo sí. ahí en el altar, Sí, ya sí, sí, se sale, sí. ¿no? Del orden, yo creo también. Vuelvo a lo mismo, querer llamar la atención. No le veo otra causa, pues. No le veo otra razón. El punto también aquí, tendríamos que irnos más al fondo o más allá, es de que, pues, definitivamente, ¿qué pastor hace eso? Y definitivamente es un pastor que por donde se le busque, pues muchas veces no son pastores. Claro. Son gente que pues están ahí porque de repente como siento como que se puso de moda querer ser pastor y un fin de cosas. Entonces pues no tienes ninguna clase de ética ministerial, ni formación, ni sentido común, ni criterio, ni madurez, ni mucho menos doctrina sana, etcétera. Son muchas cosas, entonces pues das de cuenta que te vale y que pues puedes hacer lo que quieras. Entonces, pues hasta traes el ring y a los luchadores ahí, ¿verdad? O a lo mejor él mismo andaba luchando ahí Te vas a tener contra los demonios, no sé. al abismo negro, tráetelo para que Sí. peleen.
Luego hay una de un pastor que... Santo y Blue Demon baja contra los de- demonios, no sé. de un segundo Tabernario, piso. dice la canción. ¿No viste ese video que un pastor que baja como de un segundo piso y baja así como de Sale como de de un mecate, no Ajá. sé, una soga y se va resbalando así, todo deslizando hasta llegar al altar. Y hace como su presentación, ¿no? Así. Y uno que sale así también Oye. como imitando a Jesucristo. Me estás dando ideas. Oye, sí, pasa, imagino. No, por eso no, por Voy a eso ver voy a nuestra ver iglesia qué- es tan vacía, porque le Sí. hablamos la verdad, hay que hablarle Voy a ver qué me cosas invento. chuscas, pues sí, Fíjate pastor. que eso que dices es interesante, ¿eh? Porque El esas ceviche iglesias, cristiano, y metes la versión del Sí. ceviche cristiano. Sí. esas iglesias que estamos viendo son Sí. iglesias regularmente de muchos miembros. O sea, no son iglesias Sí. pequeñitas. No. la Todas esas madre, iglesias que acabamos de ver son iglesias muy todo lo grandes. que- sí. En Sí, algunos sí, se sí, echaban sí. los detrás de cámaras y ves cientos de personas en esas iglesias. O sea, Ujú, ujú. como decíamos, pues llama la atención, Sí. entretiene, a la gente le gusta esa onda muy like, ¿no? Sí. Sí. Sí, pues nunca le vas a hablar de santidad, de pecado, siempre le vas a hablar de otras cosas. Pues, ¿a quién no gusta eso, pastor? Sí, no, son muchas cosas. Yo creo que tendremos que entender cada principio bíblico, doctrinal, de lo que Dios nos ha enseñado, nos habla y nos muestra en su palabra, precisamente para no caer en ese tipo de conductas absurdas, aberrantes muchas veces, que lejos de pues de agradar a Dios, va a llegar un momento en el que definitivamente, aunque hagan esas cosas estos pues pastores o pseudopastores, definitivamente va a llegar el momento en que la gente va a entender que eso no es del Señor. Y ahí es donde se le hace más daño a la gente también. Son infinidad de cosas. Digo, yo no veo eso, casi no veo, pero sí de repente escucho cosas que suceden, como lo que ha hecho esta señora Ana Méndez y muchas otras, ¿verdad? Y hace muchos años, como 20, 25 años, vinieron aquí varios predicadores, Rita Cabezas y esas gentes, y se cayó un poquito también en el extremo de que se llegó al tema de que donde te ibas a sentar o en la silla que te ibas a sentar, primero la tenías que orar y ungir y para echar fuera a los demonios que se habían sentado ahí, ¿verdad? Para que tú te pudieras sentar. Entonces, Liberaban las sillas. Sí, liberaban las sillas, en fin, todo lo que, el café, todo lo que tiene que ver con eso, la Coca-Cola, la televisión, un sinfín de cosas, la batería en aquellos tiempos en las iglesias de más años atrás. Entonces son muchísimas cosas que podríamos estar platicando aquí, nos llevaría mucho tiempo. No, pero sí son cosas realmente que pasan. También me tocó presenciar a mí, donde teníamos que orar por nuestros ancestros, que ya habían muertos. O sea, orar por ellos, donde estuvieran, que Dios tuviera misericordia. Esa es doctrina espiritista, ¿no? O sea, sí. es como si estuvieras... La Biblia dice que no invoquemos a los muertos. No, de verdad, o que oren por ellos para que Dios tenga misericordia, y si algún pecado hayan Sí, hecho. en el tema de las maldiciones generacionales. Ajá, o sea, decimos, bueno, pero pues si en su momento Dios dice que Él es un Dios justo y va a ser un juez justo. Sí. Si mis familiares en su momento se les habló y ellos no aceptaron a Cristo, Dios queda como justo ya. Yo te hablé, yo te avisé. O sea, porque tenemos que dar, Señor, por mi bisabuelo, su pecado que cometió, ten misericordia. Y Para que está en sea el limbo salvo. entonces. Para que sea salvo. O sea, imagínate, Sí, son o sea, muchas cosas. y sí llegamos a un momento de decir hasta que, bueno, en eso estábamos chiquillos, pero mi papá decía, a ver, cálmense, o sea, está bien, ya pasó, pero vamos a como a estudiar el tema, ¿qué onda? Sí, A ver, sí, sí. y llevarlo a la palabra, decíamos, No, no, pues no, estamos no. cayendo en un tema, Sí, no. de enseñanzas erróneas. Enseñanzas. Pero sí, ahí estamos. Sí, Pues, son o sea, muchas bueno. cosas. La apostasía como tal, en su contexto correcto, es renegar de tu fe en Cristo Jesús. Eso es así, no hay de otra. Entonces hay muchas razones y muchas causas por las que puedes renegar de tu fe. Cuando la Biblia habla o dice que no sirvamos de piedra de tropiezo, ¿verdad? Tú puedes hacer que esa persona que tenía una buena intención de estar en la iglesia, de venir a la iglesia, de asistir en la iglesia, de ser parte de la iglesia, se retire de la iglesia, ¿verdad? A veces nosotros mismos sean pastores, líderes o lo que sea, somos los causantes o los culpables de que mucha gente ya no está en la iglesia.
¿verdad? Entendemos que tal vez porque no maduraron, no crecieron, no echaron raíces y podemos seguir mencionando, pero definitivamente en su contexto correcto es ese, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ver, claro que lo vamos a ver, va a seguir pasando, vamos a seguir viendo cosas como estas que estamos viendo y bueno, eso es parte de la gran apostasía, de los tiempos finales, Sí. como mencionábamos al principio, ¿verdad? Ahora, pastor, también no es bueno caer en los extremos, ¿no? De que estás en iglesia y todo es quietud y todo es solemnidad. Porque pues el Espíritu Santo también se derrama y hay manifestaciones de gente, no sé, dando, remolineando y diferentes. He visto gente que empieza a hablar lenguas y a gritar, a aplaudir, gente que empieza a mover las manos así. ¿Hasta qué punto, digamos, que esto es el Espíritu Santo o es de Dios? Porque hay muchas manifestaciones que sí son realmente del Espíritu. Lo que ¿Cuál sería el limitante o cómo podemos discernir? no habría limitantes porque Dios es Dios soberano, pero definitivamente yo creo que cualquier pastor con cierto crecimiento, madurez, ética, no sé cómo lo quieras decir, definitivamente se da cuenta de que si de repente está empezando a pasar algo en la iglesia que está completamente fuera de contexto, tú te vas a dar cuenta si es de Dios o no es de Dios. Y de inmediato tendrás que actuar en consecuencia, parar a la persona, decirle, de repente haz de cuenta que estamos en un servicio y de repente la gente empieza a hacer como gritar o decir que está orando en lenguas y empieza a hacer demasiadas cosas, entonces lo que está haciendo realmente es llamando la atención y rompiendo el momento preciso de, no sé, de una adoración, no sé qué pudiera estar pasando. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es estar al pendiente de lo que hace cada miembro en la congregación y de que hay cosas sobrenaturales en la iglesia, pues eso está sobrado mencionarlo. Ahí es donde vienen las liberaciones, las sanidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Alguien llega enfermo y sale sano, ¿por qué? Porque hubo una manifestación durante la alabanza, durante la adoración, durante la predicación, la palabra fue clave, le dio en el corazón a la persona y la persona se libera, ¿verdad? A mí me han sucedido muchas cosas en pleno momento de la alabanza, de la adoración, ¿verdad? Ha habido manifestaciones que son de Dios completamente, pero tú te das cuenta cuando es algo realmente que es dirigido por el Señor, es una liberación de alguien que pactó con el diablo en su momento de su adolescencia, de su juventud, de su vida pasada. Eso es una liberación, eso está completamente válido y entendido al pastor que está al frente, o sea, tú sabes qué está pasando, pero ya cosas como los que acabamos de ver, muchas de ellas, pues definitivamente yo creo que no. O sea, imagínate conectar una manguera y agarrar y mojar a toda la audiencia, bueno, sí. a todos los miembros, a todos los hermanos, a todos en la iglesia, bofetear un hermano, no se me hace, no, pues es que no, como choca con mi mente, no tengo ni, Sí. Y le digo ni porque a mí la me tocó idea de ver que pudiera hacer yo algo. una vez a una persona que empezaba hablando en una iglesia de esas iglesias que son así como más conservadoras. Y la persona estaba siendo ministrada por la presencia de Dios, ¿no? Empezó a hablar lenguas, pues, pero empezó así a levantar muy fuerte su voz. Y ya ve que hay gente que empieza así como a ver las Sí, manos, a cosas mover así. las manos, a Pero realmente zapatear. uno como decía hace rato, uno lo siente, tu espíritu lo Sí, siente, que es sí, de Dios. te das cuenta. Pero se acercaron como los líderes, los diáconos, Ajá. uno, dos, como para... a ver, Calmar, bájale, calmar. bájale, bájale, Ajá, ¿no? sí, Como sí, que aquí sí. no se permite eso. Pero realmente, o sea, yo me acuerdo, ya tiene muchos años, pero yo me acuerdo Sí. que sí era algo de Dios, pues. Fíjate que yo concuerdo con el pastor que dijo algo cuando yo creo que Dios es un Dios de orden, ¿no? Me ha tocado también presenciar a mí hermanitas que empiezan a a gritar y a dar vueltas, pero empiezan a tirar las sillas, a golpear a los que tienes al lado. Tal vez por emoción lo hace, que sintió bonito la alabanza o algo, pero ya cae en el momento que no es el espíritu. El espíritu te va a llevar y va a estar él mismo ordenando en su mover. Entras en una especie de éxtasis que pierdes como que el control de ti mismo. En cierta ocasión estábamos en un evento ahí en la congregación y había unas hermanitas que cuando estábamos en la alabanza, en la adoración o en la administración más bien, de repente empezaban a hacer como lo que tú dices, ¿verdad? Empezaban a como que aplaudir y a mover las manos y a zapatear y así. Entonces
se notaba como que se estaba rompiendo el orden, ¿no? Como que era mucha la boruca, la bullicia que se estaba haciendo. Y mi esposa se acerca, ¿verdad? Para bajar un poquito, pero lo que sucede es que le dio un tremejante pisotón al dedo, que al ratito la que yo estaba gritando a mi esposa, entonces. ¿Del dolor? Del dolor. Sí. Sí. Entonces, haz de cuenta que hay situaciones que todo eso suele pasar y más, porque definitivamente yo insisto en que a veces la gente lo que quiere es llamar la atención. Entonces usted como pastor, lo que entiendo es que está diciendo que cuando algo pasa así, sí sería lo correcto ir a... Dependiendo. Lo que estoy diciendo es que tienes que ver o discernir, que es la palabra correcta, exacto. Si es de Dios lo que está haciendo la persona, ¿verdad? Porque he estado en congregaciones, de repente me han invitado a predicar, a compartir, y de repente está la predica y un hermano allá atrás, con una voz como la escritura, como con trompeta de Dios, dice, de repente grita, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Y espanta a medio mundo. Y te saca de contexto, te desconcéntrate, porque no sabes qué está pasando, no sabes si viene la Cruz Roja o qué está pasando. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, algo que se sale de contexto, que se sale del orden, definitivamente eso no tiene nada que ver con un servicio de adoración, de alabanza, de la administración. O sea, son emociones. Y entendemos pues que la gente de repente las quiere vertir al momento de una palabra que tú dices, ¿no? Pero completamente saliéndose del contexto de lo ordinario, ¿no? En la iglesia decimos, amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero de repente pegas un grito como si, no sé, que no tengo ni una definición al momento, ¿verdad? Que la gente que está a tu lado pega un grito y pega un brinco pegan el grito y pega un brinco porque, o sea, entonces sí, yo creo que nosotros los pastores tenemos que estar al pendiente de lo que se hace. Vigilar, ¿no? Por eso es el ángel ángel de la iglesia, ¿no? Y guardián de la persona iglesia. Y en amor exhortarle y decir, hermano, es como cuando se pusieron, tengo que decirlo de esa forma, porque en realidad así, ¿verdad? Cuando se pusieron de moda las lenguas, ¿verdad? Aquí tenías que hablar en lenguas y si no hablabas era un problema. Pero el problema no era el problema de las lenguas, sino de todo lo que empezó a pasar con eso. Entonces volvemos a lo mismo, de ahí surgieron el montón de dichos de lo de Rambo saca la bazuca, porque se dice que todo eso fue verídico, ¿verdad? De repente estabas en una reunión pastoral y tú no hablabas en lenguas y te tocaba orar y entonces no podías decir nada y lo único que empezaba a decir es pues darle de comer a la vaca, ¿verdad? Porque échale de comer a la vaca porque no había qué hacer. Entonces, usa la manga larga. Sí, usa la manga. Rambo saca la bazuca. Entonces, quema la rama seca, dice. Sí, quema la rama seca. Saca la jícara y mete la calabacita. Sí. Sí, o sea, definitivamente, tenemos nosotros los pastores que cuidar. Fíjate, es un buen tema para podcast. Hablar de las lenguas, los diversos géneros de lenguas. De lo que pasó, cuando hay las lenguas de demonios, porque a mí me tocó una vez en una iglesia que una persona estaba hablando lenguas de demonios. Sí. O sea, todos lo sentimos. Era un momento de oración. Estábamos en un círculo de oración ahí en la iglesia, ahí en Unción Fresca. Éramos como 10 personas y llegó una señora con un muchacho, empezaron a hablar. Y pues todos en la unción, ¿no? Bien prendidos. Y esa señora empieza a hablar. Y todos brincamos, o sea, estas lenguas no son de Dios. Exactamente. Y está hablando lenguas así como normal, ¿no? Ay, está hablando en lenguas, pero tu espíritu rápido, todos lo sentimos. Claro, son de lengua de demonio. Exactamente. Buen tema para un podcast. Ya se sabe muchas lenguas, Juanito. No, sí, cosa montonal. Tremendo. No, y lo peor es que te preocupabas cuando estabas en una reunión. Oye, ellos están hablando. Yo, no está el Espíritu Santo conmigo. No me quiere. O sea, decían, a ver, repite, mucho, ahí está el Espíritu. Sí. Ese tema vamos a tocarlo porque ese tema tiene mucha tela donde cortar. Sí, son muchas cosas que tenemos que platicar, que se pueden platicar. Pues tratamos ahorita de hacerlo, las doctrinas más suavecitas, porque había unas más
como lo dije al principio, más grotescas, Más de grotescas, más iglesias aberrantes. homosexuales, por ejemplo. Ajá, Una iglesia en los Estados Unidos donde van desnudos todos los miembros y están los videos donde está el pastor con la Biblia desnudo predicando. Danzas en mini short, en minifalda, en top de ahí en el altar. Y muchas otras cosas así un poquito fuertes que dije, bueno, esto no. Yo creo que tampoco es ideal para no crear más el morbo, ¿no? De por sí son temas así, ¿no? Entonces, está tremendo lo que estamos viviendo, pastor, Sí. está tremendo, pues que Dios nos libre, ¿no? Y pues que siempre Pues exista enseñar a la iglesia. esa es la clave, ¿no? La Enseñar a la enseñanza, iglesia, la enseñanza. conocimiento, como dice la Doctrina palabra. sana, sí, ¿verdad? Ya mencionaba él el texto de Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando la iglesia se reúne a hacer muchas cosas que hoy en día se están haciendo, pero menos a ir a estudiar la Biblia, a aprender la Biblia, a oír a Dios, a oír la voz de Dios, pues van a suceder muchas cosas que se van a sacar del contexto, definitivamente, ¿verdad? Hoy en día las iglesias, pues ya hacen demasiadas cosas que yo siempre he dicho, pues que no están en el orden del Señor, pero bueno, de repente somos hasta ahí arrastrados, ¿verdad? Porque el tema de los altares con las luces de colores, son muchas cosas que están ahí, ¿verdad? Que a lo mejor son parte de todo lo que se va a vivir en estos últimos tiempos. Y bueno, nosotros definitivamente tenemos que estar alertas, ¿verdad? y mantenernos firmes en la fe, como dice la Escritura, hasta que Cristo venga. Así es, Sí. estar velando, ¿verdad? Sí. Como dice la palabra. Sí, Pues tremendo tema. sí. Y pues ahí está ya. Hay un texto también que quiero mencionar en Sí, sí. Hebreos. Adelante. Es Hebreos 3, en el verso 12, dice, mirad, hermanos, ¿verdad? Está hablando de todo lo que estamos hablando, de estar alertas, de estar prestos, de estar listos, de estar, porque las doctrinas o la doctrina van a venir muchas, ¿no? Va a venir diferentes situaciones, cosas. En México tenemos la famosísima iglesia de Pare de Sufrir, que mucha gente se fue de la iglesia evangélica, se fueron de sus congregaciones, de sus iglesias, de sus pequeñas y medianas y grandes iglesias y se fueron ahí. Entonces dice aquí en Hebreos 3:12, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, dice, para apartarse del Dios vivo. ¿Verdad? Eso es apostasía en su contexto, correcto. Sí. ¿Verdad? Para apartarse del Dios vivo. Entonces, cuando llega esta iglesia a México, ¿verdad? O bueno, esta secta, más bien dicho, a México, mucha gente de las iglesias evangélicas emigran y se van para allá, ¿verdad? Mucho, Y sí. es una serie de situaciones tremendas. Yo tenía familias ahí conmigo, ¿verdad? Que tenían años en el Señor, y se fueron. A parar de fueron sufrir. a parar de sufrir. Entonces, esto es en apostasía en su contexto más claro, más real. Cuando tú tienes años en la iglesia, has vivido un sinfín de cosas hermosas, bonitas, bellas, sobrenaturales, milagros, tu familia se convirtió, mil de cosas. Y de repente, porque hay gente que del cristianismo se ha ido a los testigos de Jehová, se han ido a Pare de Sufrir. A los mormones. Yo conocí una hermana que se fue con los mormones. Sí. Nosotros yo tengo una misión en Los Mogotes, tenía una familia por mucho tiempo ahí, que ya tomaba el altar a hacer cosas ahí, ¿verdad? Y de repente una mañana, así, de buenas a primeras, no vinieron, les vamos y les buscamos y les preguntamos que qué, vicepastores, que fuimos allá con los mormones. Sí, así. O la Entonces, clásica que se regresan al catolicismo, ¿no? Pues Regresan, fíjate ¿no? que... Yo me regresé con mi virgencita. Pues eso es poco más frecuente. Sí. Ya no van a ningún lado o van a parar de sufrir o se van con mormones o se van con los testigos. Si traía como que raíces de testigos o familiares de testigos, se va con los testigos de Jehová, ¿verdad? Lo de parar de sufrir es algo en México nuevo, por así mencionarlo, que llamó mucho la atención por la forma en la que llevan toda la liturgia y todo, ¿verdad? Y la gente se fue, ¿verdad?
yo vi casos reales ahí en la congregación de gente que atribuyeron milagros a parar de sufrir. Porque no es que se proyectan por televisión. Sí, me Entonces acuerdo, ¿cómo no? estaban esperando la hora del programa para verlo. Y estando en la iglesia y habiendo pasado muchas cosas bonitas en la iglesia, habiendo recibido milagros en la iglesia, habiendo crecido en la iglesia, estudiado en la iglesia, adoctrinado en la iglesia, se fueron. Entonces sí, eso son muchas cosas que estamos viviendo y que las vamos a vivir todavía más y que pues es parte. Como Sí, que no. si fuera parte, pues por así decirlo. ¿Verdad? Sí, Jesús sí. habló de eso, el apóstol Pablo lo advirtió también y la misma palabra del Señor pues lo enseña, ¿verdad? Entonces vamos a esperar que sucedan todavía más cosas terribles. Sí. No, está tremendo. Sí. Así es, y bueno, pastor, como dice usted, es algo extenso, ¿no? Que podríamos pasar un buen rato platicando y viendo ejemplos, ¿no? Y también mismo nosotros anécdotas, ¿no? Sí. Pero pues ojalá tengamos la oportunidad de tomar una segunda parte Sí. y ver otras situaciones. Ahorita por el tiempo ya se nos fue ni sentimos más de una hora. Sí. Casi la hora. Ah, sí. ¿Es casi la hora? ¿O no? Sí. Está bien. Pero pues bueno, pastor, ha sido de mucha bendición que esté con Gracias. nosotros, No, de verdad. gracias a ustedes. Gracias por haber dicho que sí al primero de estos temas y espero que se vuelva a repetir con él. Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación. Ahorita están viendo este episodio el miércoles 21 de septiembre. Este sábado 24, pastor, para que nos dé la... Sí, el sábado 24 es ya el desfile, Unidos en Jesucristo. Nos vemos a las 3 de la tarde allí en la Diana, en la calle que va para adentro, por el Inevan. Desde ahí se hace toda la formación y de ahí saldríamos entre 4 y 4:30 para estar llegando 5:30, 6 de la tarde aproximadamente al Parque de la Reina. Esperamos que toda la iglesia de Acapulco se vuelque pues esta fiesta es una fiesta, una gran fiesta. Así es. Queremos que sea algo bonito, algo hermoso, algo significativo para la ciudad sobre todo. Y sí, les recordamos la invitación con mucho gusto a todos para que todos asistan. Claro, pues ahí está la invitación. Sí. Nos vemos este sábado 24 de septiembre de Sí. 2022 en este desfile, Sí, ¿verdad? sí, Que es sí. la fiesta de los cristianos aquí Así es, sí, en Acapulco. Así Sí, es. sí, sí. Que va a ser de mucha bendición. Pues bueno, pues gracias, pastor, por haber aceptado la invitación. Y bueno, gracias, Juanito, por iniciar otra vez este nuevo proyecto, esta nueva etapa. Que queremos que sea de bendición. Suscríbanse, recuerden que estamos en Spotify, en YouTube y en Facebook para que nos sigan y compartan estos videos y bueno, pueda ser de bendición también para muchas otras personas. Gracias, que Dios les bendiga y si Dios lo permite nos presta vida, nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones. Bye.